Hola, bienvenidos al webinario de El Líder, la motivación y automotivación en épocas de crisis. Soy Claudio Fernández, docente del Centro e-Learning de la Universidad Tecnológica Nacional, y vamos a estar compartiendo en este encuentro una serie de temas relacionados justamente con lo que está sucediendo en estos momentos, todo lo que tiene que ver con lo crítico y la importancia que tiene el papel del líder y, por supuesto, todo lo que hace a la motivación dentro de los equipos de trabajo. La idea es que en este rato que vamos a compartir, ustedes pueden ir haciendo preguntas. Van a ver que tienen un icono justamente para poder seleccionar y hacer preguntas a través de ese panel. No hay chat. Voy a estar atento a sus preguntas durante la exposición, después de compartir estos temas con ustedes. Ya íbamos a ir haciendo una ronda de esas preguntas donde yo las voy a ir respondiendo. Y ya con eso, una vez respondidas las preguntas, ya vamos a poder hacer un cierre de este encuentro en este webinario. Entonces, para comenzar, vamos a ver de qué se trata, en primer lugar, el liderazgo, que es. Y podemos decir, si bien hay muchas definiciones acerca del liderazgo, vamos a ver que podemos comenzar diciendo que es una habilidad que tiene una persona, un sujeto, que supuestamente debe estar al frente de un equipo de trabajo, para que justamente esos integrantes de su equipo de trabajo puedan juntos ir hacia el logro de un objetivo o de varios objetivos que se proponen para ese equipo de trabajo. Hay un autor llamado Hidalberto Chiavenato que dice que el liderazgo es la influencia interpersonal que se ejerce en una situación determinada y que está dirigida a través del proceso de comunicación para que se puedan conseguir uno o varios objetivos. Entonces vemos que se presentan varios factores muy importantes dentro del liderazgo. En primer lugar, el líder que está junto con los integrantes de su equipo de trabajo. Si bien está junto y es parte de ese equipo de trabajo, es lo que llamamos el primero entre sus pares, aquel que para poder guiarlos tiene que estar varios pasos adelante de ese equipo de trabajo, de sus colaboradores. Pero tiene que hacer toda esa conducción, esa guía, esa motivación, la tiene que hacer a través de poder tener una influencia sobre esas personas. Y todo esto se hace a través de la comunicación. Cada vez que cualquiera de nosotros está dentro de un vínculo o cuando está dentro de cualquier relación con otra persona, cuando se establece un vínculo personal en cualquier plano, en cualquier aspecto de nuestras vidas, eso queda mediado o se da a través de la comunicación. Es por eso que tenemos que pensar que están estos factores que son imprescindibles. Si bien, como dije antes, hay muchas definiciones de liderazgo, tenemos que tener presente que hay un par de cuestiones que son fundamentales. Tener a este conjunto de colaboradores unidos con un esfuerzo para la consecución de objetivos que son comunes para ese conjunto de personas, para ese equipo de trabajo, y que tiene que haber una influencia y un proceso de comunicación. Por eso hay una frase bastante difundida y todo un estudio acerca de eso que dice que sin comunicación no hay liderazgo. Es decir, van de la mano ambas habilidades. Que dicho sea de paso, estas dos habilidades, tanto el liderazgo como la comunicación, son habilidades que están dentro del conjunto de habilidades sociales que están dentro de la inteligencia emocional.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si estamos hablando de habilidades, es decir, son destrezas que nosotros podemos aprender e internalizar para poder llevarlas a la práctica, la inteligencia emocional es una de las tantas habilidades que nosotros podemos aprender y podemos desarrollar. Y decimos que el liderazgo es una parte que está dentro, es una de las 8 habilidades que componen la inteligencia emocional. Tenemos necesariamente que concluir que efectivamente el liderazgo se hace, se construye. Tenemos que aprenderlo, tenemos que internalizarlo, ponerlo en práctica, construirlo. El liderazgo, siempre digo que es una construcción diaria, al igual que poder formar todo esto con los respectivos colaboradores. La formación, la construcción de un equipo de trabajo también es diaria. Bien, ya hay algunas preguntas acerca de los temas y el curso. Ahora, después vamos a ir comentando datos acerca del curso al que corresponde este webinario, que es el de Fundamentos del Liderazgo y el Coaching. Mientras tanto, vamos a ver un poquito más de temas, porque el líder, todo líder, debe tener una serie de cualidades, de habilidades. Y dentro de ellas, acá vamos a nombrar algunas, porque un líder debe tener unas cuantas habilidades para poder incorporar y para poder poner en práctica, desarrollarse como líder y desarrollar a las personas que están en su equipo de trabajo. Y acá tenemos algunos ejemplos. En primer lugar, ser proactivo, es decir, tiene que tener toda una actitud que sea no solamente positiva, sino que sea para generar las situaciones y sobre todo las respuestas necesarias a las situaciones. Es decir, tiene que hacer que determinadas cosas sucedan. Pero también tiene que tener capacidad, y esto es una de las fundamentales para mí, que es capacidad para ver a futuro, para poder anticiparse. En todo momento vivimos en situaciones que pueden tener aspectos críticos. Estamos viviendo desde hace ya mucho tiempo épocas donde hay cada vez más cambios que son más acelerados. Ya hay una famosa frase que dice justamente que lo único que hay permanente es el cambio. Entonces tenemos que tener, para poder adaptarnos a los cambios, para poder gestionar los cambios, tenemos que poder anticiparnos. Y esto tiene que ver con esa capacidad o habilidad de ser preactivo, es decir, poder prever, anticiparnos y actuar entonces en consecuencia a esa anticipación de lo que puede llegar a suceder. Esto como un líder entre tantas cosas que tiene que hacer por su rol, por sus funciones, es tomar decisiones, y para tomar decisiones se necesitan tener muchas alternativas para ver cuál va a ser la decisión, la mejor decisión entre todas que entonces se tiene que tomar. Tenemos que pensar que para eso, para poder no solamente hacer la toma de decisiones, poder dar respuestas a diferentes situaciones que se presentan, conflictos, tiene que tener una cierta capacidad, un cierto grado de creatividad. Si bien todos los seres humanos tenemos, en mayor o menor medida, un grado de creatividad, el líder tiene que fomentar en sí mismo, tiene que generar para sí mismo un mayor grado de creatividad y debe trabajarlo con sus colaboradores. Por supuesto que para esto se pone en marcha todo un proceso creativo, la aplicación de pensamiento creativo, de el poder tener una manera disruptiva de enfocar esas situaciones, aquello que se debe generar como nuevo, aquellas respuestas que para un problema, las mejores decisiones que se deben tomar en un momento determinado. Y esto
ya sabemos que hoy por hoy, con los tiempos que corren, es cada vez más necesario, porque además de todo lo nuevo que surge, que tiene que surgir a partir de la creatividad, tiene que tener una aplicación práctica. Nosotros podemos pensar y generar algo nuevo, o por lo menos diferente a lo que ya existía, pero además tiene que tener una utilidad, tiene que ser algo práctico, es decir, tiene que ser aplicable. La aplicación de lo que nosotros pudimos generar a partir de este proceso creativo, de lo que es la creatividad, esa aplicación práctica es lo que llamamos innovación. Y parte de todo este esquema, el paradigma de lo que corresponde al líder como tal, justamente tiene que estar con una predominancia de lo que es la innovación. Decía recién que también se nos presentan cambios continuamente, continuamente. Algunos con mayor o menor impacto, algunos serán más negativos todavía que otros, y por eso tenemos que pensar en ser gestores de ese cambio. Es decir, poder definir cuál es la situación que aparece, de qué se trata, cuál es su origen, por qué sucede, quiénes son los involucrados, cuáles son las mejores respuestas que tenemos para dar a ese cambio. Y vamos a ver. Bien, acá ya están también apareciendo preguntas sobre el tema, sobre herramientas, cuáles son las herramientas que cuenta un líder para perfeccionar el creativismo. Muchísimas de las herramientas que se utilizan justamente dentro, herramientas y métodos creativos que se utilizan para esto. Una de las más clásicas que hay es el brainstorming, o tormenta de ideas, o torbellino de ideas, que la desarrolló un tal Alex Osborne, pero ya hace aproximadamente 80 años, es un método bastante antiguo, pero es uno de los más conocidos. Hay muchísimos también de Alex Osborne, viene el arte de preguntar, hay un método que se llama Scamper, que es un acrónimo formado por varios términos que significan hacer una serie de pasos dentro de lo que es el proceso creativo. Hay herramientas que tienen que ver con utilizar o bien imágenes o textos que tienen que ver con, se llaman las relaciones forzadas, es decir, a partir de un texto o incluso de una palabra seleccionada, a partir de ahí poder trabajar y generar ideas, lo mismo con imágenes. En imágenes la técnica se llama ideart. Después hay muchas, normalmente son técnicas que se utilizan en grupo y en reuniones, por supuesto. Hoy en día, con todo este tema de la virtualidad, podemos recurrir a estas herramientas también, implementándolas. Solamente hay que traspolarlas a lo virtual, a una reunión virtual. Hay un método en particular que se puede utilizar bastante bien para el tema de reuniones virtuales, o ni siquiera que haya reuniones virtuales, basta con que haya un coordinador, que es el método Delphi o Delfos, y después hay muchas, depende de qué es lo que se quiera trabajar, eh, para, eh, para ver qué técnica es la más conveniente. Hay muchas que tienen que ver con en esto de lo grupal, con reuniones, hay una que se llama Work Café, que es justamente un tipo de reunión donde se hace por mesas, grupos por mesas, donde se van rotando. Y eh, estos son temas, aprovecho para decirlo, que también están en uno de los cursos del Centro e-Learning, que es el de habilidades directivas básicas. Hay allí un par de unidades justamente sobre todo esto que estoy compartiendo con ustedes ahora. Ahora bien, para redondear esta diapo, todo esto tenemos que pensar que mucho de lo que hace el líder, justamente en esto de trabajar con el equipo,
y todo lo que tiene que hacer en toma de decisiones y sobre todo en esto que yo decía, la visión a futuro, el poder anticiparse, que está directamente vinculado con lo que es la planificación, entre otras cosas es para poder reducir la incertidumbre que justamente producen los diferentes momentos de crisis. ¿Se puede eliminar la incertidumbre? Desde mi punto de vista no, porque es parte natural de todo proceso que haya incertidumbre. Por supuesto que hay momentos, cuanto más críticos sean, mayor incertidumbre habrá, en otros menos. La idea es reducir a través del poder anticiparse, poder planificar, poder reducir el nivel de incertidumbre. Y por otro lado, ya para terminar con esta diapo, un líder tiene que ser un excelente administrador del tiempo. Sobre todo en esta época también de crisis, por lo que ya sabemos, de todo lo que significa el aislamiento, lo que tiene que ver con la pandemia, donde se han roto muchas rutinas de trabajo. Entonces hay que ser cada vez más metódico, más disciplinado, hay que saber gestionar mucho mejor el tiempo. Esto me hace acordar a otra cuestión, que es un método que surge en Japón, más o menos a mediados del siglo pasado, y que tiene que ver con la automotriz Toyota, cuando hablan de toda una metodología de trabajo para incrementar la productividad, que se llama 5S, y la última S, que es Shitsuke, es un término japonés que justamente nos habla de la disciplina. Esto es muy, muy importante. Entonces, en esta gestión, en esta administración que nosotros tenemos que hacer del tiempo, es importantísimo para poder mantener una determinada productividad y una determinada eficiencia. El tiempo es un recurso. La eficiencia tiene que ver con la optimización del uso de los recursos que nosotros tenemos. Y hay algunas preguntitas más, algunas voy a ir respondiendo ahora y otras ya vamos a hacer, como dije antes, una ronda al final de preguntas. Mariela dice si se puede considerar que una persona posee características innatas para el liderazgo de personalidad. Por supuesto, puede haber rasgos, características de la personalidad que faciliten a un sujeto poder incorporar habilidades de liderazgo. Puede haber. Ahora, ¿y qué pasa si no las hay? Una persona, por lo que fuera, formación, por su propio, una cuestión de temperamento, no tiene esas mismas características que otras personas, ya no lo trae con su personalidad. ¿Qué pasaría? Como dije antes, esto es una habilidad. Y como toda habilidad, se puede aprender, se puede incorporar y se puede desarrollar en cualquier momento de la vida. Yo dije también que una partecita, cuando digo partecita no lo digo en un sentido peyorativo, sino que la inteligencia emocional abarca varias cosas. Esta es una parte, el liderazgo. Y la habilidad, la inteligencia emocional es lo mismo, es algo que nosotros podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. No es como la inteligencia cuando nos referimos a la inteligencia esa que se mide por el cociente intelectual, que esa se desarrolla hasta los 6, 7 años del individuo. Esto lo podemos aprender, incorporar, empezar a practicar. Por supuesto que esto requiere una práctica, como dije antes, es una construcción. Pero efectivamente, más allá, si se poseen un poco más en las características personales o un poco menos relacionadas con esto, en todo caso siempre se trata de incorporarlo y de fomentarlo. Ahora, vamos a ir yendo con más preguntitas. También están preguntando por el tema del curso de Fundamentos de Liderazgo y Coaching. Ya les vamos a ir pasando información. Acá tenemos algunas habilidades más.
algunas habilidades más que tienen que ver con el líder. Repito, no son las únicas las que estamos viendo, son muchas, y otra de las que aparece acá es la empatía. Y fíjense qué curioso, porque tanto el liderazgo como la comunicación, que ya fue nombrada, forman parte de la inteligencia emocional. La empatía es parte de la inteligencia emocional en su aspecto interpersonal, al igual que lo que estuve mencionando de las habilidades sociales. ¿Y qué es la empatía? Cuando hablamos de inteligencia emocional, en primer lugar hablamos de todo lo que tiene que ver con las emociones, el conocimiento, el reconocimiento, la regulación de las propias emociones de una persona. Pero esa persona, cuando se vincula, se interrelaciona con otros, ahí aparece algo similar que es la empatía, que es el conocimiento que debemos tener de esos otros acerca de cómo funcionan internamente, cómo funcionan a nivel emocional, qué pasa con sus estados emocionales. Eso es la empatía, y esto es no solamente una habilidad, yo diría hasta una sensibilidad que tiene que desarrollar un líder. No es conocer solamente en sentido superficial a los colaboradores, obviamente, que los va a conocer, quiénes son, qué hacen, los conocimientos, etcétera, sino ese conocimiento más profundo, interior, de qué es lo que le pasan, eh, qué es lo que les pasan a esos colaboradores. La motivación también es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué? Porque motivar no es ni más ni menos que dar motivos, energía, hacer que esos colaboradores que están con nosotros en nuestro equipo de trabajo, y dijimos que por definición tenemos que hacer que juntos logremos uno o varios objetivos en común. ¿Cómo lo vamos a lograr si las personas se pueden desmotivar o están de hecho desmotivadas? ¿Se pueden desmotivar las personas? Por supuesto. La desmotivación, esto es fundamental poder tenerlo en cuenta, la desmotivación es un elemento natural dentro del proceso de cualquier actividad. Es decir, tanto nuestros colaboradores como nosotros, en tanto líderes, nos podemos desmotivar, por supuesto. El tema es que ¿qué hacemos con esa desmotivación? ¿Cómo la remontamos? El líder respecto de sus colaboradores tiene que estar dando permanentemente ese aliento, ese soporte, esa energía para que se movilicen, se pongan en marcha para poder justamente desde donde están actualmente alcanzar a futuro esos objetivos propuestos. Esto es fundamental. Si el líder tiene que tener esa influencia, tiene que, a través de la comunicación, generar que se consigan los resultados propuestos, por supuesto que si no hay motivación, difícilmente los pueda lograr. Desde el momento que hay dos o más personas en un grupo, y pensando en que cada uno de nosotros, de la circunstancia en donde está, o en un equipo de trabajo frente a lo cual están trabajando, dos o más personas pueden estar percibiendo distintos datos de información de esa realidad, y a su vez todos interpretamos, esto se dice desde ahora hacia atrás, durante varios milenios en la humanidad se viene diciendo lo mismo a través de diferentes eh, eh, corrientes de pensamiento, ciencias, desde la filosofía, desde la medicina, la psicología, las neurociencias, la física cuántica, etcétera, que todo lo que nosotros percibimos a su vez lo interpretamos, le damos un significado. Entonces pensemos que si no todos vemos o registramos los mismos datos, pero a su vez los interpretamos cada uno de una manera diferente, por supuesto, no necesariamente, pero por supuesto que podría potencialmente ser fuente de conflictos. ¿Por qué? Porque entonces no hay un encuentro, más bien hay un desencuentro, un antagonismo, se produce una tensión que genera conflictos. Un líder tiene que estar atento en esto del ser preactivo, visionario, poder detectar, y en esto que decía recién de la empatía, del conocer profundamente a sus colaboradores,
tener esa sensibilidad también para detectar posibles conflictos que puedan llegar a surgir. Tiene que anticiparse. Por supuesto, si se manifiestan, tendrá que gestionarlos de alguna manera, también darles solución. Y tiene que tener un comportamiento de tal manera que sea creíble, tiene que generar el líder credibilidad. ¿Cómo se genera? A través de la coherencia. ¿Y qué es la coherencia? Que si yo soy líder y estoy no solamente acompañando, sino guiando a un conjunto de personas, eso que yo pienso es lo que tengo que decir. Eso es la primera parte de la coherencia. Yo tengo que decir lo que pienso. Lo que pienso y lo que digo tienen que ser lo mismo, tienen que estar alineados. Pero a su vez, una vez que digo algo, lo que yo hago, mi conducta, tiene que ser como lo que dije. Tiene que haber una línea que una el pensamiento, lo dicho y lo actuado. En esa coherencia es que nosotros podemos generar esa credibilidad y confianza en nuestros colaboradores. Bien, hay unas cuantas preguntitas, ahora voy a avanzar un poquito más, y entonces ya al final retomamos con las preguntas y podemos después ya ir haciendo un cierre. Entonces, hablando de motivación, tenemos que pensar que es, como dije, como adelante, una energía que tiene que proveer el líder a sus colaboradores. ¿Para qué? Para hacer que la actitud que tienen y todo lo que tienen que realizar lo puedan dirigir hacia acciones concretas. ¿Para qué? Para lo mismo que estuvimos hablando, que ese equipo de trabajo pueda conseguir, pueda lograr esos objetivos que son comunes. Hay, dentro de la motivación, hay partes de la motivación que se denominan primarias y secundarias. Si ustedes ya tuvieron oportunidad de conocer, y aquellos que no, invito después a investigar un poquito también, y esto está dentro de justamente este curso de Fundamentos del Liderazgo y el Coaching, que es la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, más conocida como pirámide de Maslow, donde dice que todos los seres humanos tenemos una serie de necesidades que tenemos que satisfacer y que justamente la motivación va en función de poder satisfacer esas necesidades e ir superándolas en la escala. Y por lo tanto hay algunas que son las más primarias de todas que tienen que ver con aspectos de supervivencia. Poder cubrir necesidades, por ejemplo, de alimentación, de abrigo. Y después hay otras que a medida que vamos generando esa satisfacción, ya la motivación comienza a pasar por otros lados, por otras cuestiones que son un poco secundarias en relación a las de supervivencia. No es que no sean importantes, pero que tienen que ver ya con cuestiones sociales, con el, por ejemplo, sentir pertenencia a un grupo. Y por otro lado, también tenemos que pensar en la motivación, que hay motivación que se considera extrínseca, es decir, cuando el motivo, lo que produce la motivación, es algo ajeno al propio individuo, es algo que no está dentro de lo que es el propio individuo, y la motivación intrínseca o interna sí es del interior del individuo y es el autodeseo, es el deseo propio de hacer lo que le importa realmente a la persona. Es decir, sería una motivación interior y más, a ver, no quiero decir primaria para que no se confunda con la anterior, pero digamos la más básica, la primera, que tiene que ver con ese deseo interior. Por supuesto que a partir de ese deseo exterior habrá otros factores externos al individuo que
que lo pueden motivar. Y hay que decir algo muy, muy importante, y es que todos tenemos factores que a nosotros nos motivan, pero los factores motivacionales no son iguales en todas las personas. Por ejemplo, en un ambiente de trabajo, en una empresa, habrá personas que lo motivan un ascenso o un incremento salarial o determinados beneficios, y habrá otros dentro de esos beneficios, habrá gente que los motivará tener flexibilidad horaria, por supuesto siempre y cuando el tipo de trabajo lo permita. Por eso tenemos que pensar en cuanto a motivación, que no hay un factor motivacional, por lo menos no hay uno que sea igual para todos. Y acá, acá hay algo muy, muy, muy importante, que es que el líder tiene que motivar. Es una de sus funciones, y yo diría, está dentro de las principales, por supuesto. Pero también hay algo que se llama automotivación, y también es parte de la inteligencia emocional. La automotivación es el tercer factor de los tres que tiene en relación a la propia persona. Es decir, en la inteligencia personal, en la parte intrapersonal, como dije antes, tenemos el autoconocimiento de las emociones, la autorregulación de esas emociones y la automotivación. La automotivación es darse el individuo a sí mismo esa energía y esos motivos para poder persistir en lo que está haciendo, para no decaer. Y esto es importantísimo, porque todo es contagioso. Las emociones positivas, cuando estamos bien y alentamos a ese equipo de trabajo y fomentamos toda una serie de características que tienen que ver con el equipo de trabajo, eso es contagioso, lo negativo también. Entonces pensemos, ¿qué pasa si el líder decae, si el líder se quiebra, si el líder se viene abajo? Y es el que guía a sus colaboradores. Si ese se cae, los colaboradores muy probablemente lo sigan en la caída. El líder no puede darse ese lujo. El líder tiene que automotivarse. ¿Qué cosas podría utilizar el líder para automotivarse, para estar bien, para estar con cierto grado de neutralidad, de serenidad frente a una multiplicidad de factores que surgen en nuestro entorno, ¿no? Todas las cuestiones que son críticas, toda la problemática actual que estamos viviendo? Entonces acá vamos a ver algunas cuestiones que son muy importantes, que tienen que ver con todo lo que es el poder que nosotros ya tenemos adentro y cómo poder empezar a vislumbrar un poquito de qué se trata y qué cosas tendríamos que pensar en ir viendo cómo podemos implementar, cómo podemos manejar. En primer lugar, hay algo que se llama flow, también lo van a encontrar como teoría del flujo, y que tiene que ver con un estado mental. Todo esto que vamos a ver ahora tiene que ver muchísimo con la mente. Y esto, el flow o teoría del flujo, nos dice que deberíamos tratar de, junto a lo que es poner una atención plena en lo que estamos haciendo, estar en el aquí y ahora, concentrados, focalizados, a la vez dejar fluir nuestra mente. Dejar fluir nuestra mente para que justamente poder estimular varias cosas, la motivación, la creatividad. Esto va asociado a una práctica que últimamente ya hace unos cuantos años en Occidente, ha tenido bastante difusión y que probablemente algunos de ustedes hayan oído hablar de eso también, que es el mindfulness. El mindfulness justamente tiene que ver con esa atención plena. El mindfulness, dicho sea de paso, es la versión occidental y modernizada de una antiquísima meditación de la India que se llama Vipassana.
Entonces, poder utilizar estas cosas para generar ese nivel un poquito mayor de neutralidad o serenidad frente a lo que nos toca vivir en determinados momentos, para que nuestra mente fluya y justamente podamos estar concentrados, focalizados en las soluciones. Esto es importantísimo. Acá, como vemos esta imagen, que tanto me gusta utilizar, del vaso medio lleno, medio vacío, cuando muchas veces preguntamos cómo está, algunos dicen medio lleno, medio vacío, la realidad es que está de las dos formas al mismo tiempo. El tema es, ¿qué es lo que miramos? Nosotros, en este motivar y en el automotivarnos, sabemos que el vaso está de las dos formas, sabemos que hay carencias y sabemos que hay potencial. ¿En dónde nos concentramos? ¿En dónde nos paramos? ¿Nos paramos en lo negativo, en lo que falta, y no podemos ver lo que hay? No importa si poco o mucho, lo que hay. De alguna manera no reconocemos lo positivo y magnificamos lo negativo, o por el contrario, sabiendo todas las cuestiones negativas que hay, todas las carencias que hay, tenemos habilidad, capacidad para pararnos en lo que tiene que ver con el potencial, con las posibilidades, con las soluciones. Por eso, si nosotros nos concentramos y nos ponemos en la mitad vacía del vaso, seguramente que eso acompaña nuestros pensamientos, nuestras creencias, los mismos patrones de lenguaje que utilizamos, y si vemos de esa manera todo negativo, lo más probable es que nuestros pensamientos sean negativos, las conductas también, no lleguemos a encontrar soluciones. Y esto, desde lo que se llama ontología del lenguaje, que hay un autor chileno llamado Rafael Echeverría, que desarrolla todo este tema, donde dice justamente en la ontología del lenguaje que el lenguaje tiene dos sentidos fundamentales. Y uno es el de crear realidad. ¿Qué quiere decir crear realidad? Que cuando a nosotros nos pasa todo esto dentro de nuestra cabeza, vemos una circunstancia en particular, eso que podríamos llamar realidad, que a su vez interpretamos, por lo tanto estamos construyendo nuestra propia realidad, es subjetiva. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje, según una de las posibilidades que tiene el lenguaje, según la ontología del lenguaje, es que creamos realidad. Es decir, esta función creadora de realidad generativa, como se llama en la ontología del lenguaje, esta función generativa que tiene, porque justamente nos expresamos no solamente para describir lo que nos rodea, sino para efectivamente proponer de alguna manera todo lo que nos está pasando interiormente y que tiene que ver con esa realidad subjetiva, con esa realidad interna que nosotros nos estamos formando. Por eso, cuando nosotros decimos algo en particular, también predisponemos a nuestro cerebro en ese sentido. Cuando nosotros decimos creo, porque esto del lenguaje tiene que ver con esto de crear realidad, pensemos que cuando decimos creo que no va a salir bien, creo que no voy a poder, ya tiene que ver con predisponer a nuestro cerebro en registrar, tener en cuenta aquello que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, porque aquello que no coincide genera una tensión interna que siempre la terminamos resolviendo, no sé si es la palabra correcta, porque no queda por lo menos resuelto positivamente, pero genera una tensión sobre la cual empezamos a buscar excusas, justificaciones, etcétera, cuando algo de afuera contradice nuestras creencias. Entonces, si yo digo, creo que no puedo, voy a empezar a detectar, inconscientemente por supuesto, todo aquello que confirma que no puedo. Y mi conducta va a ser acorde a eso. Y seguramente no voy a poder. Es muy probable que no pueda, con lo cual voy a tener razón. Si yo creo que no puedo,
muy probablemente tenga razón y no pueda. Lo mismo al revés, si yo creo que puedo, porque cuando digo creo es de la convicción. Yo tengo la convicción que no puedo o que puedo, que lo vamos a lograr o que no lo vamos a lograr, que vamos a llegar a tiempo o que no vamos a llegar a tiempo. Tengo la convicción, pero además creo de crear. Entonces va a pasar lo mismo. Predispongo a mi cerebro de una determinada manera que empieza a enfocarse en datos que vienen a confirmar la creencia, con lo cual genera una conducta alineada y es muy probable que también tenga razón, que entonces pueda. ¿Qué podemos hacer para, un segundito, qué podemos hacer para entonces potenciar todo esto? Pensar que nos tenemos que motivar, automotivación, tenemos que motivar a nuestros colaboradores en nuestro equipo de trabajo. ¿Qué técnicas o qué podríamos hacer para generar esa energía, poner en marcha ese potencial? Una que también tiene que ver con algunos aspectos relacionados con temas de meditación guiada. Acá van unidos, hay dos técnicas, dos posibilidades que tenemos. Una es utilizar un tablero de visión. Un tablero de visión es un panel que lo podemos hacer simplemente en una hoja, en una cartulina, en algún tipo de pizarra con la que nosotros podamos contar. Lo podemos hacer en nuestra computadora y tenerlo presente como fondo de pantalla. Una imagen, en definitiva se trata de eso, de construir una imagen que nosotros la podamos tener a mano permanentemente, poder verla durante el día, donde a través de este tablero de visión, y podríamos decir que podemos hacer una especie de collage, o por lo menos con una imagen de base, agregar diferentes imágenes de ese objetivo que nosotros queremos lograr. Ya está ahí representado. Es como si quisiéramos hacer algo así como un cuadro de lo que nosotros queremos conseguir, pero ya manifestado, ya realizado, materializado. Y esto alimenta todo lo que dije yo recién, esto del verlo continuamente, diariamente, todos los días, hace este trabajo sobre nuestro cerebro. Si además de hacer esto yo puedo, y hablando recién que nombré el tema del mindfulness como una técnica también, tenemos lo que se llama visualización creativa. Y también es un tipo de meditación guiada donde yo, esto así como me lo representé, el objetivo ya realizado, ya obtenido en algún tipo de imagen, el soporte que sea, lo mismo hago en mi interior con la imaginación, esa visualización creativa donde en ese estado meditativo yo lo que tengo en mi cabeza es la generación de esa imagen, así como lo hago en un soporte físico o en la compu, lo hago adentro de mi cabeza. Imagino, y no solamente imagino, acá viene lo más importante, yo imagino ese objetivo cumplido. Y más que imaginarlo, que verlo como algo ahí, como si fuera una imagen, una foto que la tengo ahí afuera, la tengo que vivir. Esa es la diferencia fundamental. No es solo imaginarlo y no es solo verlo en un tablero de visión, es la vivencia. La vivencia. Eso ya cumplido, ese objetivo cumplido, lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo. Entonces, ahora vamos a ir un poquito, vamos a hacer un recorrido de estas preguntas y ya veo que les están compartiendo los datos sobre el curso de Fundamentos de Liderazgo y Coaching al cual corresponde este encuentro que tenemos, este webinario.
Así que ahora voy a retomar lo de las preguntas. ¿Qué pasa con un cliente, dice Daniel, que no está dispuesto al cambio? Esto, a ver, habría que profundizar bastante más. ¿Qué tipo de cambio? Por ejemplo, en los servicios que nosotros ofrecemos, ¿en qué parte de ese vínculo comercial? ¿Cómo lograr convencerlo? El tema es saber cuáles son los intereses, justamente lo que motiva a la otra persona, cuáles son sus necesidades. De lo que hay que tratar es justamente de trabajar con eso y poder generar una satisfacción. De lo contrario sería una imposición. La imposición generaría rechazo. Y es parte de lo que se llama resistencia al cambio, justamente. Víctor pregunta qué hace un buen líder ante posibles situaciones de fracaso de una empresa. Bueno, habría que ver también, esto es casuístico, ¿por qué fracasa la empresa? Si arrancamos porque ya desde los propietarios, la alta dirección, mandos intermedios, suponiendo que fueran líderes con toda esta serie de características, que hubieran construido equipos de trabajo, por supuesto que podrían pasar por una época de crisis que los afectaría mucho, por supuesto, pero estarían en muchísimas mejores condiciones justamente para utilizar parte de lo que dije antes, creatividad, innovación, el reinventarse. Hoy el que está padeciendo la crisis, por supuesto como todo, hay muchos perjudicados y muchos beneficiados. El que se ve perjudicado y hoy no se reinventa, no está en un buen ejercicio de liderazgo. Es decir, se tiene que replantear el liderazgo y cómo lo está llevando adelante. Y el tema es que a lo mejor hay mandos intermedios, incluso hasta directivos que pueden estar funcionando como líderes. El tema es siempre lo que pasa más arriba en una estructura organizacional. Si desde más arriba no está esta visión, por más que más abajo, en otros niveles jerárquicos más abajo, aparezca esta visión, se complica bastante porque está justamente la resistencia de esos niveles más altos. La posibilidad marina de cómo se daría la posibilidad de gestor de cambio, justamente actuar de manera de poder prever los cambios, entender de qué se trata el cambio. Además, el cambio no es solamente externo y es algo fortuito. Pueden ser planificados, que en el mercado se esté planificando algo nuevo, un producto nuevo de nuestros competidores, lo que sea. Pueden ser tanto fortuitos como planificados, pero interiormente la empresa de organización también tiene cambios permanentemente y es lo mismo. También pueden ser fortuitos o programados. ¿Qué tiene que hacer el líder para poder gestionar el cambio? Tratar de anticiparse, poder prever, poder generar respuestas, prever diferentes escenarios de lo que puede pasar. Esos escenarios, el famoso plan B, es lo que en términos de administración de empresas llamamos planes de contingencia. Y entonces ver qué sucede con el cambio, a qué personas involucra, qué impacto tiene. A partir de ahí poder generar estrategias. ¿Cuánta resistencia genera en las personas ese cambio? Y esto sería ya después hilar muy fino puntualmente sobre, puntualmente para poder definir, es muy casuístico. Acá Yamila pregunta por el video del curso, esto está subido, acá están respondiendo que todos los seminarios quedan grabados y subidos al blog. Natalia pregunta si los líderes deberían formarse como coach o utilizar el coaching como herramienta. Yo pienso que seguro partir de que deben utilizar el coaching como herramienta, pero ojo que esto del coaching está un poco a veces mezclado los conceptos, se habla del líder coach, etc. Ya vimos lo que es el liderazgo, lo que implica ser líder.
el coaching es un método, está basado, si bien se supone que es bastante moderno, fíjense, como decía yo antes, hay cosas que vienen de hace miles de años. El método del coaching está basado en el método socrático. Sócrates, el de un par de siglos antes de Cristo, filósofo griego, método que se llama mayéutica y que es justamente el de hacer que la persona a la que se está acompañando como coach, el coachee, pueda sacar desde su interior las respuestas. Lo que hace el coach es ser un guía haciendo preguntas, acompañándolo en ese proceso de que la persona encuentre dentro de su interior las respuestas que se están buscando. El coach no da respuestas, cosa que sí hace un mentor. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con los conceptos y con todo. Entonces, que en algunos momentos un líder necesite para desarrollar a esas personas que están con él, fomentar esto, que la persona desde su interior pueda hacer surgir las preguntas, pueda fortalecerse, pueda desarrollarse, por supuesto que lo podría, y yo diría hasta debería utilizarlo como herramienta. Otra pregunta más. Acá Félix, un líder tiene defectos y virtudes, ¿qué es más importante? Reconocer los defectos y mejorarlos o trabajar y explotar las virtudes. Entiendo, esto es mi punto de vista, que las dos cuestiones, porque cuando nosotros hablamos de fortalezas y debilidades, tiene que ver con esto. Toda fortaleza se debe maximizar, es decir, se debe utilizar en su máximo potencial, pero toda debilidad que nosotros tenemos, que, tal como plantea Félix, serían los defectos o lo que falla en nosotros o lo que no tenemos, de lo que carecemos, siempre se trata de superarlo. ¿Y cómo se supera? Convertirlo a, en este caso, a virtud, como dice Félix, o como en los análisis que se hacen dentro de una empresa, el famoso análisis FODA, la debilidad, poder superarla, generar un aprendizaje y que pase a ser fortaleza. Y ahí está, Alejandro, cómo podemos automotivarnos y mantenerlo. Automotivar, ya más o menos lo estuvimos viendo, y el tema es mantenerlo, también con lo que dije, tenemos que pensar que esto es parte natural de todo proceso, que nos podamos desmotivar. No es que porque seamos líderes y sepamos de motivación no nos vamos a desmotivar más. Por supuesto que nos vamos a desmotivar en muchos momentos. El tema es pensar en mucho de todo esto que estamos viendo, incluso herramientas prácticas que nosotros tenemos que utilizar y mantenerlos. Tenemos que persistir, tener persistencia y ese ánimo, alimentarlo diariamente. Porque como líderes tenemos que pensar en esa automotivación porque probablemente si tenemos a alguien que de manera extrínseca nos motiva, bienvenido, por supuesto. Y si no lo tenemos y dependemos solo de nosotros y tenemos todo un equipo que depende de nosotros, por supuesto que tenemos que alimentar, es algo así como un fuego interno que tenemos que alimentar permanentemente. Verónica, muy bueno cómo motivar desde la desmotivación propia del líder, ¿no? Para que el equipo pueda tener una motivación. Hay un célebre general chino llamado Sun Tzu, que probablemente hayan oído hablar. Ahora no recuerdo bien, creo que de unos aproximadamente 600 años antes de Cristo, famoso por su obra que se llama El arte de la guerra, que le fue encargada a él por uno de los reyes que había en ese momento en China. Y una de las tantísimas cosas, eso los invito, si tienen la curiosidad de conseguirlo y leerlo, muy interesante, dice justamente Sun Tzu acerca del comandante, que es lo que hoy podríamos llamar líder, así traspolando un poco los conceptos. ¿Y qué dice? Que no importa lo que le pase a ese comandante, vamos ahora a hablar de líder, no tiene que demostrar lo que le pasa,
¿Se puede quebrar el líder? Sí, claro, es lo que venimos diciendo. No lo puede demostrar, no puede darse el lujo de, de que su equipo de trabajo lo vea desanimado, desmotivado, quebrado, venido abajo. Por lo que dije antes, todo es contagioso. Entonces, ¿cómo? En primer lugar, hasta que se pueda reponer, no demostrarlo, no demostrarlo. Tiene que tener estabilidad, habilidad, para decirlo así más en términos coloquiales, de poner cara de póker, no significa mentir, pero tiene que disimular ese estado interior, ¿no? de motivación, de lo que le pudiera estar pasando. A ver, más preguntas. Bien, esto de Martín, cómo hace el líder para motivarse a sí mismo, también es lo que estuvimos viendo. Verónica Clara, lo de mentir. Bueno, justamente esto de Verónica, de que si estando el líder desmotivado miente para tratar de motivar, se pierde credibilidad, por supuesto. En este sentido tiene que haber transparencia. Lo que no podemos tener es transparencia de dejar ver, de dejar, a ver, sí, trascender, exteriorizar todo ese malestar interno. Y eso no es mentir, eso es mantener un ánimo, mantener una presencia. Imagínense cuando Sun Tzu hablaba del comandante, el comandante tiene que tener esa presencia para poder hacer frente a las situaciones y poder seguir guiando a su equipo de trabajo. Sí, Mariela, podés utilizar en el tablero de visión la misión que vos tenés, sí, teniendo en cuenta que significa misión. Misión es lo que hacemos. En una empresa es la razón de ser de la empresa, es su actividad, ¿no? De nada Andrés, de nada Víctor. Acá hay una pregunta muy, muy importante de Marcelo, que eso lo vamos a profundizar en el curso de Fundamentos de Liderazgo y el Coaching, que es qué tipo de liderazgo aplicar en un equipo que depende de distintas generaciones, edades. No solamente en los equipos hay diferentes edades, hay diferentes culturas, hay diferente de todo. ¿Qué pasa? Cada colaborador en un equipo de trabajo tiene un determinado grado de madurez. ¿Qué significa? De conocimientos, por un lado, y experiencia, y por otro lado, de habilidades y actitudes. Entonces vamos a encontrar básicamente 4 grandes grupos de colaboradores. Los que saben y además quieren, está todo fenómeno, facilísimo. Los acompañamos. Los que no saben, pero quieren, tienen la voluntad, muy fácil, generamos aprendizaje, que aprendan a hacer y tienen la voluntad. Los que saben, pero no quieren, acá se empieza a complicar un poco, porque saber, que sepan hacer algo es relativamente más sencillo, se genera aprendizaje. Ahora si saben, pero no quieren, la tenemos un poquito más complicado porque tenemos que generar un cambio justamente que tiene que ver con lo actitudinal. La peor de todas sería que un colaborador ni sabe ni quiere. Por eso el liderazgo, no hay de todo lo que ustedes vean de liderazgo, todo lo que hay escrito, ríos de tinta sobre liderazgo, van a ver que no hay un liderazgo que sea efectivo para todas las circunstancias, para todas las personas, los colaboradores, las tareas, etc. Vamos a ir variando el liderazgo en función justamente de esas situaciones. Alejandro dice si los pensamientos influyen en el liderazgo, por supuesto, porque los pensamientos influyen cuando se van consolidando, son nuestras creencias y eso influye en nuestras conductas. Entonces, depende de qué pensamiento yo, mis creencias, mis valores, mis emociones, es un combo, eso influye en mi conducta como líder.
Bueno, acá Sebastián pregunta algo también súper interesante, porque es cómo hacer cuando en la construcción de la motivación, desarrollar la motivación del grupo, ya no hay credibilidad en el líder. Si no hay credibilidad, no hay confianza, el líder me va a estar dando ese aliento, esa energía, pero yo no creo en él. Yo no creo en él, no estoy alineado con él. Muy poco efecto va a tener. Entonces, si no hay credibilidad en el líder, antes de pensar en motivar y en trabajar la motivación, hay que pensar en trabajar la credibilidad. ¿Qué pasó con ese líder? ¿Qué es lo que falló? Y acá José, ¿cómo puede romperse el mito de autoridad indica liderazgo? Ahí me quedó un poco, a ver si es lo que yo entiendo. Hay varios temas. Una cosa es el liderazgo, que es lo que estuvimos viendo, y después hay otras dos cuestiones que son el poder y la autoridad. La autoridad es una forma de poder. El poder es algo muy extremo que normalmente se vincula a formas muy extremas de relación, donde hay una gran imposición, y no solamente hay una imposición sobre la otra persona para hacer algo, incluso para que la tenga que hacer, aún incluso contra su voluntad, porque de lo contrario podría recibir una sanción. Eso tiene que ver con el poder más duro en su concepción, y otra es la autoridad, que es una forma de poder, por supuesto, donde ya hay una relación mucho más armónica con el liderado, con el colaborador, donde se basa justamente en todo este reconocimiento del que venimos hablando, de que hay credibilidad, se lo reconoce como tal en el grado jerárquico que tenga, se lo reconoce como líder, y cuanto mayor autoridad tenemos, que es positiva, menor necesidad vamos a tener de utilizar el poder, ¿no? La imposición, ciertas represalias, etcétera. A ver, y Pablo, ¿por qué si el líder tiene un buen equipo que se encuentra bien, no puede reposar en ellos cuando está mal? ¿No sería una mala señal mostrar que no se puede confiar en ellos o dar el mensaje de tu equipo, de que tu equipo no tiene que mostrar cuando están mal? A ver si entendí esta también, vamos a ver. Si el equipo está bien y están motivados y pasa algo que incluso hasta puede ser algo personal del líder, no necesariamente del ámbito laboral. Al líder, a esta persona le pasó algo, no sé, en su familia. Se desmorona anímicamente. Por supuesto que en el grado de confianza que tenga, de relación, de vínculo con las personas que lo rodean, por supuesto que si lo pueden contener, bienvenido. Yo siempre estoy hablando de las situaciones extremas. El líder no puede ir y transmitir algo que tire para abajo a su equipo. ¿Y qué pasa si no tiene a otro por fuera del equipo que lo motive? Se tiene que automotivar. Ahora, por supuesto, si tiene alguien de afuera o en el mismo equipo puede tener la posibilidad de contención, está bien, siempre y cuando hacia su equipo lo que transmita no sea algo que los haga decaer, que haga decaer al equipo. Melissa, esto del liderazgo coach es el más aplicable en época de crisis y particularmente en esta crisis sanitaria donde todo está siendo puesto a prueba. Como dije antes, todo depende. Depende de la circunstancia, el momento, la persona que tenemos enfrente y lo que hay que hacer. En algunos casos, poder trabajar, hacer que la persona haga florecer, es decir, y haga salir, dar a luz sus propias respuestas puede funcionar, pero esto no es que porque en una circunstancia entonces
de estas características sería el que funciona para todo. Como dije recién, no hay un solo liderazgo de todos los que podamos ver que sirva para todo el mundo, para toda la actividad, para todo lo que fuera. Entonces siempre vamos a tener que estar atentos. ¿Qué es? Ah, con esta persona. Ahora, ¿qué está pasando? Ah, bueno, esta persona yo necesito que él empiece a ver, él ya tiene la respuesta, que la empiece a sacar él, a dar a luz. Por eso el método socrático que utiliza el coaching se llama mayéutica, porque tiene que ver con esto del dar a luz. La madre de Sócrates era lo que hoy en día sería una partera. Entonces, sacar desde el interior la respuesta de sus discípulos a través del método que él utilizaba, tenía que ver con dar a luz y esa analogía con la actividad de su madre. Bien, entonces ya hemos llegado, hemos pasado un poquito el límite de hora que teníamos previsto para este encuentro. Las preguntas ahora en principio ya han quedado respondidas y tienen toda la información que ha sido compartida con ustedes acerca del curso de Fundamentos del Liderazgo y el Coaching. Tenemos que pensar entonces, para cerrar, como una frase muy importante de uno de los creadores, desarrolladores de la programación neurolingüística: piensen siempre esto, tus creencias no están hechas de realidad, es decir, lo que nosotros pensamos no es que está hecho de lo que vemos afuera, sino, como dije, vemos algunas cosas solamente y además las interpretamos. Por lo tanto, es nuestra propia realidad la que está hecha de nuestras creencias, esa realidad subjetiva, como he mencionado. Así que les agradezco muchísimo que hayan participado de este encuentro, este webinario, que espero haya sido de su interés, que haya sido de provecho, y agradezco también al Centro eLearning por darnos esta oportunidad, estos espacios, y por supuesto a su equipo de multimedia que hace que podamos estar en contacto. Así que para todos aquellos interesados, los espero para recibirlos en el curso de Fundamentos del Liderazgo y el Coaching. Muchas gracias.